Besica es una empresa mexicana que compite en el sector estético y médico. Este sector es un mercado que a nivel global vale millones de dólares, alcanzando entre 1 y 2 billones de dólares. Ahora, en México es una industria que solamente vale 7,000 millones de pesos. Y Besica, dentro de esta estética, dentro de este mercado, está en un nicho de la cadena de valor, en donde compite precisamente en el mercado de la estética post cirugía, ¿no? Y este mercado es todavía más pequeño, y si consideramos que Besica nada más está ahorita trabajando en la comercialización de equipos para este tipo de clínicas, pues bueno, es una empresa que, aunque es la líder de la industria en su nicho, es una empresa que solamente factura entre 30 y 40 millones de pesos al año, ¿no? Trabaja con varios grupos de interés en la sociedad, ¿no? Uno de ellos clave es el gobierno. Gracias a las nuevas normativas que ha generado el gobierno, ahora este nicho del mercado tiene más barreras de entrada. Es decir, hay más requerimientos para una empresa para poder comercializar o manufacturar esos equipos. Entonces, hablando de este grupo de interés, el gobierno es uno, como decíamos, y otro grupo de interés muy interesante que tiene Besica es la industria médica, los doctores, que generalmente son los clientes directos, es decir, los dueños de estos centros de terapia generalmente son profesionistas, eh, cirujanos, doctores, anestesiólogos. Todos estos actores generan una presión en cuanto a la competitividad que debe tener Besica, cada uno con exigencias diferentes. Ahora, hay otros jugadores en esta industria que no necesariamente toman un rol activo o no están tomando un rol activo actualmente. Estos jugadores son, digamos, estos grupos de presión social o estas personas o estos grupos, asociaciones que buscan generar un cambio. Entonces, comenzando con lo que es las fuentes de corrupción, creo que hay, o la forma en que nos gusta estructurarlo es factores internos y externos, internos a la persona y externos a la persona, donde de forma interna una persona puede ser persuadida por sí misma o dentro de la empresa por hacer un acto corrupto, ¿no? Donde puede ser que es realmente sencillo hacerlo y la recompensa es muy alta, es decir, en la teoría económica se dice que pues, desde un punto de vista económico la corrupción, cuando la corrupción da una recompensa alta y entonces es la labor de los que queremos combatir la corrupción es poner barreras y consecuencias graves para los actores de la corrupción. Entonces, cuando no existen estas barreras, es muy fácil que exista la corrupción, ¿no? Y para que exista la corrupción, en cualquiera de sus formas, necesitan haber dos cuestiones importantes. La primera es la confianza, es decir, si los actores no confían entre sí, es decir, que no vayan a mantener esto en secreto, pues es muy fácil que no exista confianza ni corrupción. La segunda es el secretismo. Una cosa es que exista confianza entre los actores, pero la segunda es que existan los canales de comunicación que permitan manejar esto debajo del radar, es decir, que sea no detectable o muy difícil de detectar. Si no existen estas dos variables, es muy difícil que exista la corrupción en la industria. Entonces, por eso mismo es necesario que actuemos justamente en estas dos variables para evitar que exista la corrupción. Destruir la confianza al hacer la toma de decisiones con muchos más actores, ¿no? Destruir el secretismo a través de nueva tecnología o nuevos canales de información que imposibiliten el secretismo en las empresas o al menos en la industria, ¿no? Ya hablando más específico, pues cuáles son los mecanismos de la corrupción en las industrias, ¿no? Uno de ellos es el robo de activos, ¿no? Que yo como empleado se me hace muy fácil robar un activo de la empresa y venderlo en un mercado secundario y soborno a una que otra persona para ocultar este acto, ¿no? ¿Y cuáles son los costos sociales de la corrupción? Bueno, tú puedes decir, pues la empresa pierde utilidades y punto, ¿no? Pero la realidad es que no, ¿no? La corrupción en sus formas diferentes hace que los mercados sean más ineficientes, ¿no? Y directamente, solo directamente la corrupción se estima que le cuesta a México 150,000 millones de pesos, ¿no? De manera paradójica estamos en las primeras 20 economías del mundo, pero también en los 20 primeros lugares con servidores públicos más corruptos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la corrupción, no? La corrupción hace que los mercados sean menos efectivos, es decir, peores precios para el consumidor final, peor servicio, peor calidad.
aumenta los costos de operación, así que al final, contraintuitivamente, le sale más caro a la empresa cuando quiere ser corrupta que si siendo honesta, ¿no? Vesica incide en la parte en que el paciente está en recuperación. Dentro de esta parte, la necesidad que tiene la sociedad es poder gozar un proceso médico-estético de recuperación de alta calidad a un precio justo, ¿no? Efectivamente, en la misión de la empresa se establece que inspiramos la cultura del bienestar, salud y belleza, desarrollando, ofreciendo tecnología innovadora. Este es un aspecto que para nosotros es muy importante, a través de la innovación y la tecnología, que es una tendencia, el hecho de establecer estos principios de bienestar y salud, partiendo del concepto de estética, que es una tendencia. Pues mira, en cuanto a la ética, considero que un principio de invitar a la cultura del bienestar es muy importante estando en el mercado de la estética, porque se ha visto un poco deteriorado este concepto, mucho por la imagen que se ha creado, el concepto de imagen de verse bien en nuestra sociedad moderna, que nos pide hacernos demasiado exigentes por nuestra apariencia. Entonces, nuestra ética siempre ha sido anteponer esta eh, magia de quererse ver extraordinariamente bien estéticamente, a encontrar este balance entre la imagen estética y el ser del mismo cuerpo de la persona, ¿no? Que sea integral. Y la necesidad específicamente, que está resumiendo un poco en términos menos económicos, es que está ayudando a la gente a sentirse bien y verse bien. Es muy importante entender esta estructura o la dinámica que sucede entre los bienes internos y los bienes externos. Un bien interno es algo que califica a la empresa o que la empresa tiene como un activo intangible por sí mismo, y que a través de que estos bienes internos cumplen la expectativa de la sociedad, se generan estos bienes externos intangibles a los cuales puede aspirar la organización. Vesica es una compañía médico-estética, como hemos platicado, que tiene un equipo de liderazgo fuertemente convencido de misión y visión, y que esa misión y visión son muy consistentes con sus valores y principios éticos, por lo que por consecuencia este grado de consistencia en el equipo liderazgo hace un efecto de cascada en los diferentes niveles de gerencia en la organización y permiten que todos los colaboradores compartan en gran medida las creencias de los líderes de la empresa. Ahora, ¿cuáles son estos valores o estos bienes internos de esta organización que se transmiten por toda la organización? Pues muy sencillo. Vesica tiene un alto sentido de responsabilidad hacia la sociedad y hacia sus consumidores, en el grado en que creen que la ética es la única forma en la cual realmente van a comprender al consumidor y resolver sus necesidades. Por otra parte, este sentido de ética también se traduce al ambiente laboral internamente. Son los bienes internos que le permiten dar un mejor servicio a la necesidad social, porque están directamente enfocados a entender al consumidor y genuinamente resolver sus problemas en el proceso de recuperación. Al hacer esto, ellos tienen o pueden aspirar a una reputación. Otra forma en la que ellos con sus bienes internos resuelven este problema es con la calidad. Ellos buscan construir equipos que sean durables para sus clientes para que puedan dar un mejor servicio a mayor número de consumidores. Entonces, como decíamos, con el equipo liderazgo, con la calidad y con la ética, pueden genuinamente aspirar a la reputación de la empresa porque están genuinamente resolviendo un problema de la sociedad. La pregunta que ahora nos hacemos es, ¿cuáles son las aspiraciones morales dentro o el contenido de esta cultura, ¿no? Ya está muy claro que sí existe un efecto de permear a toda la organización con los valores del equipo liderazgo, pero ¿cuál es el contenido genuinamente de esta cultura? Entonces, ¿qué valores comparten o qué aspiraciones comparten dentro de esta cultura?
Uno de ellos muy claro es la no corrupción. Es una organización que está fuertemente en contra de la corrupción y toma medidas transparentes para genuinamente asegurarse de que los procesos gubernamentales, el de compras y el de ventas, sean libres de corrupción. Sí, mira, los efectos positivos son muy amplios, ya que ofrecemos un paradigma de verte bien, estando bien, sintiéndote bien. Ese es De los mecanismos del desentendimiento moral en las organizaciones, en este caso específico, Besica. Entonces, de la bibliografía que hemos preparado, encontramos que existen 8 mecanismos de desentendimiento moral y a través de entrevistas con la directora Gabriela, encontramos que en Besica, afortunadamente, 6 de ellos no están presentes. ¿Cuáles son estos 2 mecanismos que sí están presentes o que sí hemos percibido en Besica? ¿No? El primero de ellos es el resentimiento moral a través de la tentación contra la dignidad humana. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando del bullying. O sea, en Besica, debido a la forma en que creció inorgánicamente hace unos años, existe un gap generacional. Entonces, como problemática pudimos percibirla en 2 sentidos: el bullying entre esta misma generación y el bullying hacia a miembros externos a esta generación, es decir, de la generación más antigua de Besica. Y es un problema, ¿no? Porque ciertamente atenta contra la dignidad humana y se ignora como problemática debido a que pensamos que no es algo tan grave, ¿no? El problema es que sí lo es, ¿no? Como pudimos observar o Gabriela nos pudo platicar, este mecanismo generó en su momento una mayor tasa de salida de empleados, es decir, redujo la tasa de retención de empleados y por consecuencia elevó los costos de ingreso o de reclutamiento, ¿no? Y por consecuencia se fue perdiendo gente que tenía mucha experiencia y talento. En fin, lo que ha hecho la empresa por tratar de combatir este mecanismo de desentendimiento es básicamente ser más cuidadosos en la parte de reclutamiento y generar una cultura de cero tolerancia con respecto al bullying. Entonces, lo primero que hizo fue rediseñar su intención de reclutamiento para dejar de buscar la gente más competitiva o con mayor competencias, para buscar aquella que hiciera más fit cultural con la organización. Y además generar una tolerancia que, de nuevo, como un efecto de cascada del equipo de liderazgo, de cero tolerancia hacia el bullying. Yo creo que si partimos de esas visiones de ser uno, de ser colaborativo y de reconocer que todos podemos ser parte de un todo en forma armónica y todos tenemos un lugar en este, considero que la forma de solucionar se va dando como intuitiva y orgánicamente. Y ahora que estamos hablando del mecanismo de desentendimiento moral del bullying, me gusta hablar de la teoría de los vidrios rotos, que se menciona en el libro Originals de Adam Grant, en donde el autor explica que en Nueva York lo que hizo la policía para combatir la corrupción fue básicamente arreglar la infraestructura y por consecuencia sus arreglos menores, como era eliminar los grafitis, arreglar los vidrios rotos, todos los otros crímenes dolosos o de mayor grado también se redujeron de forma proporcional a la forma en que se redujeron estos crímenes. ¿Y qué dice la teoría de vidrios rotos? En esencia dice o explica que al resolver estos pequeños problemas culturales tiene un efecto en el resto del comportamiento de los individuos, y en este caso es de forma positiva. Es decir, cuando tú eliminas el bullying, por más pequeño que sea ese problema, va a evitar muchos otros comportamientos que podrían ser más graves, ¿no? Ahora, el siguiente mecanismo del cual les quiero hablar es del mecanismo de justificar los medios por el fin, ¿no? En este caso,
Algo que descubrimos a través de pláticas con los gerentes y otros empleados de la empresa, no necesariamente con los directivos, fue que los agentes de ventas son conocidos por abusar de su posición de poder. En este caso justifican que deben de darle mejores descuentos o garantías a equipos de clientes simplemente para asegurar ventas futuras. ¿Cuál es la consecuencia? Están vendiendo mucho, pero no están generando o reteniendo muchas utilidades. ¿Y por qué digo que este es un mecanismo de abuso de su poder? Bueno, porque al final el incentivo que tienen los agentes de ventas de asegurar una venta futura es que su bono o su recompensación monetaria va a ser mayor. Pero esto está haciendo a costa de las utilidades de la empresa, de donde se saca el reparto de utilidades y se le da el bono al resto de los empleados. Entonces un empleado, un colaborador de manufactura, de producción, va a tener un menor bono a consecuencia de las actividades del agente de ventas, mientras que el agente de ventas de hecho va a ser recompensado. También están preocupados por el medio ambiente, tienen iniciativas muy claras del equipo de investigación para reducir su huella de carbono y su estrategia de nacionalizar toda la producción en lugar de importarlos va a reducir significativamente la huella de carbono en transporte. Ahora, en la parte de su compromiso social, ellos aspiran a poder dar un servicio de calidad a los consumidores finales que genuinamente les ayude a mejorar su calidad de vida. Y además estamos trabajando con ellos, y digo estamos porque en otro proyecto independientemente del TEC, en otro proyecto con el TEC y con Vesica, estamos trabajando para definir su responsabilidad social y permitirles traducir este compromiso social que ellos tienen a una infraestructura de donativos que permita a los colaboradores de la empresa no solamente donar los equipos en garantía o reparados, pero también ser parte directamente de los nichos o grupos sociales que requieren este servicio, pero por cuestiones socioeconómicas no pueden adquirirlos. Vesica, al tener estos bienes internos y al servir a la sociedad en su necesidad, está siendo capaz de exigir el bien externo de reputación. Al tener esta reputación, Vesica goza una posición exclusiva en el mercado, en la cual es reconocida como la marca de mayor calidad, de mejor servicio y de mayor compromiso con la sociedad mexicana. Ahora, esto se traduce a una posición privilegiada para incrementar sus ventas. La rentabilidad también se ve beneficiada porque al desactivar estos mecanismos de desentendimiento moral que platicábamos hace un momento, la compañía es capaz de eliminar estos costos tangibles e intangibles dentro de la organización e inmediatamente capturar valor, ¿no? En el caso de bullying, reduce a consecuencia del costo de retención de los empleados, es decir, al ofrecer una cultura organizacional que sea congruente, positiva, facilita la retención de los empleados. Al eliminar el mecanismo de desentendimiento moral en donde los agentes de ventas abusan de su posición privilegiada, lo que van a consecuencia hacer es probablemente perder en cierta medida ingresos, porque algunos clientes puede ser que dejen de comprar cuando pierden esta atención exclusiva de garantías que Vesica les daba. Pero la realidad es que muchos de estos clientes que hemos descubierto, en lugar de generarle utilidad a la empresa, le están haciendo perder utilidad. Al hacer estas dos actividades, alinear los bienes internos hacia la necesidad social y desactivar los mecanismos de desentendimiento moral, la empresa es más capaz de dar un mejor servicio a sus consumidores finales y aliviar en mejor medida las necesidades de las personas. Porque no solamente las empresas existen para ser rentables, sino existen para que puedan servir a la sociedad, y para que puedan servir a la sociedad deben de ser rentables. Esa es la mentalidad que gana Vesica al alinear sus bienes internos a servir a la necesidad social y al eliminar estos desentendimientos morales. Es muy importante recordar, las empresas
no existen para ser rentables. Necesitan ser rentables para servir a la sociedad.